Estamos hablando de eso desde el comienzo del programa, anunciándolo, el drama que se vive con mucha gente, que de pronto un hijo, un pariente cercano, desaparece y nunca más se sabe de él. Bueno, de eso vamos a hablar ahora, Maggie. Sí, y hay tantas caras, tantos rostros, tantas fotos, tantos nombres que recordamos nosotros en la historia de este país y que quedan en la memoria colectiva, sí. Y son historias y muchas veces también son falta de recursos y muchas veces falta de la presencia del Estado en estos temas. No está en la agenda política, pero sí en la agenda de periodistas, el drama de las personas ausentes. Le damos la bienvenida a Robert Parrado, experto en seguridad ciudadana, que además ha trabajado en la órbita incluso del Ministerio del Interior sobre estos temas, y también a Alejandra Rodríguez, mamá de Ignacia Susaeta, bueno, que es una persona ausente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, tocando un tema muy sensible y agradeciéndoles a ustedes, pues muy valioso este tipo de espacios. Un gusto, Robert. Lo primero que nos consultábamos hoy con los compañeros es cuántas personas ausentes hay en Uruguay. Mirá, lamentablemente es difícil tener un dato porque en el momento que me tocó darle una mano al actual ministro en materia de personas ausentes, la primera pregunta es por qué estos datos no estaban en el observatorio de criminalidad y violencia del ministerio. La respuesta que se me dio fue porque en ningún lugar del mundo están. Me llamó la atención, pues estaría bueno tenerlo de la misma manera, en forma periódica, los datos. Hay que estar hurgando, averiguando y tendríamos que quedarnos con los que figuran en la página web. ¿Es así? ¿Eso en ningún lugar del mundo están? Yo no tengo certeza que sea así porque cuando en el 2004, un 20 de septiembre, se crea el Departamento de Personas Ausentes, se crea con una página web y para hacer ese proceso no solo se conversó con muchísimos actores locales sino internacionales y había experiencias, por ejemplo, en Argentina, en Chile, donde el dato estaba a la vista. Nosotros como en ese momento lo que era la unidad de comunicaciones actual en el Ministerio no existía, se inaugura el departamento con una página web, donde estaban todos los datos que se habían acumulado hasta la fecha, porque en realidad se innovaba con ese servicio, era algo que se manejaba muy mal en Uruguay. Yo quiero recordar, si no recuerdo mal, que por ejemplo en Estados Unidos, que es mucha la gente desaparecida, hay listas completas. Yo le quería preguntar a la mamá de Ignacio, él se ausentó de su casa en 2015. 2015, pasado mañana hace 8 años y medio. Y lo hace, ahora vamos a hablar un poco de qué tiene el Ministerio del Interior para eso, pero siempre se le siguió buscando, ha decaído. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Lo siguen buscando, siguen teniendo expectativas? Nosotros como papás siempre, ¿no? Los vamos a seguir buscando siempre, todos los días, todas las llamadas, todos los mensajes. Las 2 páginas de Facebook las administramos nosotros, leemos todos los mensajes, contestamos, fotos que nos envían, datos, los vamos a chequear y bueno, permanentemente en estos 8 años y medio y no vamos a aflojar. ¿Datos falsos? Porque hay gente que, así como, digamos, por gusto, digamos. Sí, incluso hemos tenido llamadas de extorsión también a lo largo de estos 8 años y medio. Y bueno, son cosas que tenemos que pasar porque no podemos dejar ningún dato sin verificar, ¿no? Tenemos que verificar todos. Alejandra, esto que escribís desnuda uno de los grandes problemas, ¿no? Son las familias encabezando una búsqueda, armándose de herramientas y de protocolos que desconocen absolutamente, porque desde el día 1 el acompañamiento es casi nulo, Robert. ¿Qué pasa cuando una familia va y denuncia? ¿Cómo se la abraza? ¿Cómo se la acompaña en esa búsqueda? ¿En qué momento pasa a ser un desaparecido que realmente hay que atender? La persona, la definición que en su momento se acuñó y se puso dentro del protocolo inicial de trabajo es una persona que no anuncia que va a dejar de estar en los lugares habituales, no da noticia de que se va a ausentar y cuando se analiza podés presumir que hubo violencia o alguna situación delictiva que pudo haber generado esa ausencia. El término ausente se tuvo que acuñar por una sencilla razón, porque en Uruguay el término desaparecido, que es el único país de América y el Caribe que lo maneja así, porque tiene una connotación que va mucho más allá, incluso ustedes mismos lo decían al principio y se sigue diciendo y hay que siempre corregirlo, no son desaparecidos en democracia.
Son personas ausentes. Son personas ausentes. Los desaparecidos de la dictadura son personas ausentes. Sí. Tenemos la motivación y en la teología de esa ausencia sabemos qué pudo haber pasado, que cambia el rumbo de una investigación, pero siguen siendo personas ausentes. Un solo caso de desaparecidos de la dictadura tuvo tramitación en el departamento de ausentes. Después no hubo y perfectamente se podía haber aportado. O sea, este tipo de situaciones logró acumular información histórica y corregir lo que se hacía antes del 2004. Figuraban personas extraviadas, persona perdida, fuga de hogar, había terminología diversa, restos humanos encontrados, había denominaciones 3 o 4, y esto pretendió ser un registro nacional y de alguna manera se fue aprendiendo sobre la marcha. Se logró encontrar gente en la misma jefatura donde lo tenían preso, sin embargo lo estaba buscando la familia. Se encontró uno que había ingresado al Ministerio de Defensa como soldado y la familia lo estaba buscando. Pero también tenemos las otras situaciones que terminaron en muerte. El más paradigmático, Natalia Martínez. Claro. Sí, o casos que nunca se aclararon, como lo estamos viendo, o el Enzo Terra, muy famoso Enzo también. Terra, Ana Paula Graña, Silvia Malfregueiro, Partusati... Juan Terra. Sí, Alejandra, un montón más. Usted decía, Leticia Urrutia. entre otras cosas, que han tenido información falsa, intentos de chantaje. Hay gente que no tiene ningún límite, ¿no?, en los escrúpulos. De pronto, dos cosas. ¿Cómo se sobrelleva esto? Y si tienen algún tipo de hipótesis. Porque hay que recordarle a la gente que el auto de él apareció en la Costa de Oro, creo que en Solimar, con todo menos el documento de identidad. ¿Tienen algún tipo de hipótesis? No. Es la pregunta que nos hacemos todos los días, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Porque era el cumpleaños de mi esposo, el padre de Nacho. Y bueno, él salió, dijo que iba a hacer un mandado a la casa de un amigo y que volvía y no volvió. Entonces no había ninguna situación para poder pensar de que esto podía pasar. Y hasta el día de hoy son las preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Qué es lo que pasó? No sé si fue forzoso, fue voluntario, no sabemos. Más el auto cuando aparece, el auto estaba cerrado, las llaves nunca aparecieron y no tenemos certeza, nadie nos puede confirmar que el auto lo dejó él ahí. O sea, partimos desde ahí, que ni siquiera sabemos que fue él que dejó el auto ahí, porque no se registraron cámaras, no se chequearon, cuando se chequearon no se veía nada. Eso te iba a preguntar, ¿no se sabe por ineficiencia o no se sabe porque esos datos no están? No se sabe porque donde él dejó el auto estacionado, suponemos que fue él, en la heladería, las cámaras daban hasta adentro, o sea, hasta el vidrio de la heladería. No se veía hacia afuera. Claro. Entonces se chequearon las cámaras y no se ve nada. Las cámaras de la zona no se pudieron conseguir porque cuando se pidieron ya se habían regrabado y ahí hubo una diferencia de tiempo que lamentablemente no nos ayudó. Ahí errores, sumado a tu pregunta, ¿no? Errores en la gestión del Ministerio del Interior, porque las fechas que se piden las cámaras no son las que efectivamente se deberían haber pedido. Por otro lado, ¿Se demoraron en pedirse o se pidieron fechas equivocadas? Se equivocaron en las fechas. Se pidió el 25 de enero y él desapareció, o sea, su ausencia fue el 23 de enero. Esos errores no se pueden cometer, claro. Pero hay un detalle no menor. El auto fue periciado 2 veces, 2 veces pasa por las manos de las autoridades policiales y el portadocumentos aparece dentro del auto, de una manera bastante anecdótica, triste, porque se devuelve el auto a la familia y dentro de un servilletero, debajo de la última servilleta que usamos, la que usamos en los autos, aparece el portadocumentos. Pero sin la cédula, o con la cédula. No, sin la cédula. Sin la la cédula no. Pero, sí, pero no. No, dale. No, pero ¿qué hace? A ver, viene el caso de ellos, va la policía. ¿Qué se desata a partir de allí? Y lo que debería activarse es una respuesta inmediata que no es la actividad pura policial, es una mirada que estaba pensada, y yo creo que ahí hay
un deterioro en el azar, que es una mirada más interdisciplinaria, o sea, hay que analizar, como lo hicimos en ese caso, pero yo ya no estaba en el ministerio, o sea, fue distinto el proceso, se encontró información que el ministerio no había chequeado. A modo de ejemplo, poder observar lo que era el cuarto de Nacho, que la policía con su equipo debería haber visitado formalmente y manejarlo. Ese tipo de cosas, no podemos quedarnos con la tecnología, el sistema de gestión. Tiene que ser algo que tiene que tener una impronta de labor mucho más intensa que la que tiene hoy, que quizás nosotros también no tuvimos, pero eran otros tiempos, era un arranque del tema. Y obligaba, teníamos un viejo código donde vos te comunicabas directamente con el juez, hoy es con los fiscales, con debilidades enormes, pero se intentan hacer cosas y van a haber varios que van a tener que ponerse ensayo, algunos vamos a poder dar nombres, pero este es un tema que no está en la primera línea de compromiso de las autoridades. Sí, y justo en eso quería detenerme. A mí me pasa que cuando veo estas historias, uno dice, ¿por qué tiene que ser a fuerza, atracción de familia, atracción de dolor? Son las familias que golpean las puertas en los medios, las familias que salen a empapelar en comercios, repitiendo historias, a la buena voluntad que el comerciante le quiera dejar poner la foto. Y cuando uno ve esta situación, hay como temas, cuando he seguido el tema, situaciones o ideas que se proponen. Una de ellas es el ejemplo de la alerta ámbar, ustedes me corrigen si no es así, que en algunos lugares del mundo funciona, donde, por ejemplo, cuando hay una persona ausente en los sachets de leche, los canales de televisión tienen la obligación de poner la cara y otra serie de protocolos como una obligación de Estado. ¿En algún momento se manejó que podría llegar esto eso acá? Ya está en el Parlamento, lo presentó el diputado suplente de Enciso, Álvaro Rodríguez, Chacho para los amigos, que además con la abogada, ¿cómo es Torres? Gabriela Torres, que fue la que le presentó la idea y tuve el honor junto a ustedes también de trabajar en ese protocolo y hoy es un proyecto de ley. Que está encajonado. Que de alguna manera otros temas estamos discutiéndolos todos los días y perfectamente con un poquito de buena onda podría avanzar. Igualmente es complejo, porque precisás un programa de envejecimiento de imagen que Uruguay no tiene, un modelo de trabajo que requiere muchísima y alta especialización para poder... Imagínate que desaparece ahora con ese proyecto, con eso como ley ahora andando, este programa se cortaría. Alguien tiene que firmar diciendo esta situación es una ausencia, merece ser desplegada en el territorio nacional, estaríamos nosotros esperando que pasara ese mensaje. Eso está encaminado y es un muy lindo proyecto. No me parece menor lo del envejecimiento facial. Nacho, cuando se ausentó, ¿qué edad tenía? 23. ¿Y hoy tendría? Cumple 32 el 1 de octubre. Bueno, los rasgos cambian. Hay gente, imagínate el caso de Terra, por ejemplo, que era un niño. Te doy una noticia. Un joven. El ministro Heber tiene en su poder, en la estructura de él, porque lo dejamos armado, un programa de envejecimiento de imagen. O sea, la tecnología está acá. Se construyó en los tiempos que, gracias a que las familias se reunieron con él y le pidieron avanzar en este tema, estando yo circunstancialmente en esa reunión, porque yo no iba, me peché con ustedes en la puerta y tuve la suerte que se abrió y entré. Y ustedes le plantearon un montón de cosas. Sí, una serie de medidas y una fue esa. ¿Se han sentido acompañados, lo suficientemente acompañados? Son 8 años, ¿no? O sea, han pasado muchas personas por el departamento de ausente, han cambiado los ministros. Sí fuimos, nos aceptaron, claro, escuchados, fuimos 2 veces con Heber. Con la situación de Bonomino fuimos con Guartechi y con Jorge Vázquez en aquel momento. Pero bueno, considero que los tiempos es lo que hay que acelerar. Nosotros, lo de Ignacio fue un 23, que era un viernes. Recién el martes 27 nos llamó la jueza de Ciudad de la Costa para tomarnos declaración. Cuando en 3 horas y media estamos en el Chuy. O sea, una persona la llevan, o sea, forzosamente o voluntariamente, en 3 horas y media salió del país. Porque es frontera seca, nadie pide documentos, nadie pide nada, pasás tranquilo.
y no puede ser que tardamos 4 días. Entonces, los tiempos son importantísimos. Acelerar esos tiempos, se pueden evitar muchas personas ausentes. En la frontera, cerrar las fronteras, poner fotos, no sé. Empapelar el país. A nosotros en los peajes no nos dejaron poner las fotos de Ignacio. ¿Por qué? ¿Quién? Porque eran concesionarios, entonces no nos dejaban poner las fotos, nos dejaron solo adentro de la habitación de descanso donde tenían los funcionarios. Y bueno, y así como eso... Incluso hay comercios que te lo niegan también. Sí, por supuesto. Sí, en referencia a la divulgación, porque hoy existen las redes sociales y vaya si es una herramienta, ustedes tienen esos Facebooks que además los manejan ustedes, pero también es un tema delicado, Robert, ¿no? Porque a veces me ha pasado a mí incluso como comunicadora, que tengo solicitudes de divulgación en mis redes sociales, y de repente esa persona se fue porque quiso y a las horas dijo yo estoy acá pero porque quiero, o es víctima de violencia, o un montón de situaciones. Es complejo, ¿no? Mira, la mejor manera, a ver, si Maggie sube una persona ausente, por la credibilidad que tiene ella para mí, la de Alfonso, Alejandra, yo retuiteo y lo muevo. Si hay algo que no tiene, que se hizo la denuncia, llamás a ese número que aparece ahí, yo lo hago por lo menos, y les pregunto si te dicen que sí, les aporto algo más que debería tener ese afiche, que digo que además no me queda más remedio, lo veníamos conversando con Alejandro y lo hablaba con una persona que me llamó al interior cuando se enteró que ustedes iban a manejar este programa. La página web, entre otras cosas, tiene un tercer campo donde vos ibas a cliclear y te iba a dar el afiche ya diseñado. ¿Por qué? Porque la imagen es clave, porque tienen que haber determinados datos, porque tiene que haber determinada realidad. También es importante que si aparece, hay que bajar esa imagen rápidamente, porque no sabemos qué historia hay atrás. Tampoco somos, como sociedad, los sensores de la situación. Hay gente que en las redes, y lo has visto, te dice, ¿por qué no dice por qué se fue? Nos hicieron movilizar, retuiteamos y movimos, parecería que es como que todavía tenés el derecho de saber. De dar explicación. Del momento que apareció es una historia de la familia y ahí todo el apoyo del mundo, pero el Estado uruguayo, él era mayor de edad, hablemos de los menores de edad, hablemos de trata, hablemos de lo que se te ocurra en este país, porque al final puede haber desde un homicidio, un intento de autoeliminación, un suicidio, un hecho delictivo. Pueden haber mil historias. Hasta una ida voluntaria, ¿no? Pero bueno. Sí, pero pará, voluntaria, hay un contrato eventualmente, social. Si te vas, muy pocas tenés veces. la obligación de avisar, por lo menos porque hay un contrato social y afectivo. Muy bien. Robert Parrado, Alejandra Rodríguez, mamá de Ignacio Susaeta. Ojalá, ha pasado tiempo, pero tengan éxito al final. Muchísimas gracias por ¿Me dejás decir 10 segundos? 10 segundos. 10 segundos. 5 si pueden ser. 5 si pueden ser. Fundamentalmente las autoridades, al ministro del Interior que es el responsable de todo lo que pasa de él para abajo, a las fiscalías para que se formen en esta materia y que se abra de una vez por todas la información en ese sentido, porque muchas cosas del caso de Susaeta y de otros tantos, la información no fluye como debiera hacia las familias. Es hora de cargarnos las pilas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Volvemos en instantes ya para despedirnos.